Amigos y hermanos en Cristo, el día de ayer vimos lo que significa el Evangelio del Reino y el Evangelio de la gracia de Dios. Esta forma como el Evangelio es presentado. En su primer aspecto, anunciando la presencia del Rey, el Rey que fue rechazado, lo que dio motivo o lugar a la proclama del Evangelio de la gracia de Dios en este misterio oculto en los siglos, esta dispensación de la gracia de Dios, cuando hace su presencia en la tierra permanentemente el Espíritu Santo y en un pueblo escogido de Dios que se llama la Iglesia. Ahora vamos a leer las Escrituras para continuar entendiendo lo que significa el Evangelio eterno, lo que Pablo llamó mi Evangelio y lo que también Pablo escribe a los Gálatas, el Evangelio diferente. Vamos a leer las Escrituras en Apocalipsis capítulo 14, ya fueron leídas, pero las vamos a leer hoy porque hoy nos toca analizar ese aspecto del Evangelio. Capítulo 14, versículos 6 y 7 de Apocalipsis. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora pasamos a Romanos el capítulo 2, versículo 6. En el día, dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Ahora leemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pasamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 Corintios versículo 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por ahora, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, rogando siempre al Señor que nos regale sus más ricas bendiciones. Ya hemos contemplado lo que es el Evangelio del Reino y hemos visto que ese Evangelio tiene dos etapas para su predicación. La primera abarcó desde Juan el Bautista, siguiendo con el Señor Jesús, sus apóstoles, hasta que el Rey del reino anunciado en este Evangelio fue rechazado delante de Pilato. Y dijeron a voz en cuello, de una manera unánime y con odio en el corazón: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y ahí es donde Dios abrió un gran paréntesis, un tiempo de gracia para que se anunciase el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es un aspecto maravilloso, el que estamos viviendo hoy. Y hemos visto 7 aspectos de ese Evangelio de la gracia de Dios, y lo hemos analizado punto por punto. Ahora vamos a ver lo que es el Evangelio eterno.
Este evangelio, y esto es bueno que lo digamos, porque muchos mezclan y piensan que hoy se está predicando el evangelio eterno y es el mismo que el evangelio de la gracia. No es lo mismo. El evangelio eterno será predicado a los habitantes de la tierra cerca del finalizar la gran tribulación. Este evangelio no tiene nada que ver con el evangelio que se predica ahora en esta presente dispensación de la gracia. Y vamos a ver 3 aspectos de ese evangelio eterno. El evangelio eterno, como dije, se predicará durante el tiempo del fin, o sea, al finalizar la gran tribulación. Durante este periodo que estamos viviendo, el evangelio de la gracia de Dios, este evangelio ya no se predicará durante la gran tribulación. En segundo lugar, el evangelio eterno se proclamará al finalizar la gran tribulación por los ángeles. Los predicadores serán los ángeles, no los hombres como ahora. ¿Por qué Dios va a usar los ángeles para predicar el evangelio durante la gran tribulación o al finalizar la gran tribulación? Porque dice en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Porque los ángeles son el instrumento de juicio de Dios. Ni a los hombres les fue permitido cuando le dijeron en la parábola de la cizaña y el trigo: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? No, dijo, porque se pueden equivocar y arrancar junto con la maleza, con la cizaña, arrancar el trigo, arrancar los verdaderos. Este trabajo está reservado a los ángeles. Los ángeles son instrumentos de juicio y ellos son los que van a proclamar, como vamos a ver, lo que contiene el evangelio eterno, el juicio. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se ve y se descubre que hay una semana llamada la semana 70, en Daniel 9, 27. Esta semana se va a hacer, se va a hacer presente, o más bien se cumplirá después del arrebatamiento de la iglesia. Después que el Señor arrebate a la iglesia, empezará a funcionar esta semana 70 de 7 años proféticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga a la tierra en gloria para reinar. Será un tiempo de consumada apostasía. Esta semana 70, esta semana llamada la tribulación, al comienzo los primeros 3 años y medio llamados principios de dolores, pero aún no es el fin. Luego será la gran tribulación, como nunca hubo en la tierra. Y la palabra en Jeremías 30 dice que es tiempo de angustia para Jacob, para Israel. En ese periodo, el abandono de la fe será algo que se va a denotar. Habrá una consumada, una total apostasía, abandono de la fe. Dejarán de adorar a Dios, al Dios verdadero. Y los hombres se inclinarán a las imágenes con mayor intensidad. Hoy por hoy, el mundo anda tras de los ídolos. Andan como una estampida de ganado que sale de los corrales sin control, porque el hombre ha dejado de mirar a Dios, ha dejado de confiar en Dios, no tiene a Dios en sus propósitos.
Y el hombre ahora anda enloquecido buscando una solución a los problemas que él mismo ha creado a través de la tecnología, a través de su incredulidad. Y busca las imágenes. Es increíble en el mundo de tanta ciencia, de tantos descubrimientos, ver multitudes, millares, arrodillándose ante los ídolos, las imágenes. Pero esto será peor durante la tribulación, durante la semana 70 de la profecía de Daniel. Se inclinarán a las imágenes con mayor intensidad. El Evangelio eterno, por lo que yo veo en Apocalipsis, es el último llamamiento de Dios a los hombres de todo el mundo para abandonar su idolatría y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como hemos leído en el capítulo 14, verso 7 de Apocalipsis. El propósito del Evangelio eterno es la proclamación de 3 cosas fundamentales. Este es el propósito del Evangelio eterno, la proclama de 3 cosas fundamentales. Primero, que Dios existe, porque el materialismo, el ateísmo habrá llegado al colmo. Segundo, que Dios creó todo lo que existe. Y tercero, que la hora de su juicio ha llegado. Aunque el Evangelio eterno no ofrece salvación alguna, sin embargo demanda 3 cosas básicas de los hombres: que teman a Dios, que glorifiquen a Dios y que adoren a Dios únicamente. Los hombres del periodo de la tribulación, además, tendrán que guardar los mandamientos de Dios, es decir, la ley de Moisés, inclusive los sacrificios de animales y la fe de Jesús. Eso entendemos por lo que se lee en Apocalipsis 14:12. Lo leo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ve? Guardan ambas cosas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en el capítulo 12, versículo 17, leemos: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el anticristo. Se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso entendemos cuando se proclama el Evangelio eterno. El Evangelio eterno consiste de las buenas nuevas o noticias que el reino de Cristo está por iniciarse en breve. Es un llamamiento a la conciencia del paganismo idólatra, del paganismo ignorante, incapaz de comprender otra cosa. Y hemos leído en el capítulo 6, o 2, capítulo 2, versículo 16 de Romanos, lo que Pablo llama mi evangelio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que Pablo llamó mi evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, pero en su plenitud. No solamente el Evangelio de la gracia de Dios proclama la salvación por fe debido a la maravillosa gracia de Dios por creer en Jesucristo. Pero lo que Pablo aquí incorpora es que este Evangelio de la gracia de Dios es amplio. Incluye la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. El resultado de la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Incluye el llamamiento del pecador y de la iglesia, las relaciones en la iglesia, la posición del creyente y de la iglesia, los privilegios y responsabilidades del creyente y de la iglesia. Todo eso incluye lo que Pablo llamó mi evangelio. En Gálatas, el capítulo 1, verso 6,
Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí hay el otro evangelio, el cual en realidad no es otro evangelio, sino una perversión del evangelio de la gracia, contra el cual somos advertidos. Este falso evangelio se ha manifestado en muchas maneras. Es una mezcla de la gracia con alguna forma de mérito humano. Muchos hablan del evangelio de Cristo, el del amor de Dios que salva por gratis al pecador, pero le incorporan algún mérito humano. Hay que hacer buenas obras, hay que dar caridad. No es malo hacerlo, pero esas cosas son el fruto de la fe que nos da el evangelio de la gracia. No forman parte del evangelio para salvación, los méritos humanos. En otras palabras, ese otro evangelio pervertido niega la suficiencia de la gracia para salvar y guardar. Hay muchos que dicen, bueno, había en los días del apóstol Pablo, cuando él predicaba, ganaba almas, constituía iglesias en Galacia, tras de él llegaban los judaizantes. No es suficiente, hay que guardar el sábado, si no, no está correcto, no está perfecto. Hay que circuncidarse. Era una mezcla de la gracia con el cumplimiento o guardamiento, guardar la ley, los mandamientos de la ley, para perfeccionar al creyente. Y eso no es así. En Galacia, el falso evangelio era la ley. Lea toda la carta a los Gálatas. Y en Colosas, el falso evangelio era el fanatismo. Que el Señor haya iluminado nuestro corazón y nuestras mentes con estos breves pensamientos y consejos de la palabra de Dios. Que el Señor añada su bendición a lo que hasta aquí hemos expuesto de su palabra.